Hola a todos. En este último video de esta parte de la asignatura, vamos a hablar un poco sobre los elementos del grupo 18, los gases nobles. Pues es característico de estos elementos que tienen una configuración de capa cerrada. Eso les confiere una gran estabilidad y una muy baja reactividad. Inclusive se consideraba que los gases nobles eran completamente inertes, pero nos vamos a dar cuenta que no lo son. Pueden reaccionar con algunos elementos, sobre todo los gases nobles más grandes del grupo. No se conocen con certeza elementos o compuestos, mejor, en donde esté el helio, el neón. Sí se conocen algunos con el argón, algunos con el criptón, pero digamos que el más famoso que tiene compuestos es el xenón. En el caso del helio, hace poco en las noticias de ciencia descubrieron, ya lo habían de alguna manera predicho, un compuesto formado entre helio e hidrógeno. ¿Por qué? Porque tendría que ser la molécula de las primeras que se debió haber formado precisamente porque los dos elementos son los más abundantes que tenemos en el universo, el hidrógeno y el helio. Entonces era factible que al inicio del universo pues era posible que se formaran compuestos entre hidrógeno y el helio. Se predijo durante muchos años y creo que hasta hace un par de años lo descubrieron por fin a partir de los espectros de emisión y absorción que en algún momento en las clases presenciales vimos algo con respecto a eso. Los elementos de este grupo, el radón, digamos, es el elemento más peligroso del grupo, es un elemento radioactivo, sobre todo el radón 222, que hace parte de la desintegración de átomos de uranio o de torio, que son más pesados, o del mismo radio, que es el metal alcalino terrio que sigue ese proceso de desintegración. Digamos que pues las aplicaciones no son muchas precisamente por la poca estabilidad de estos isótopos y precisamente por su alta radiactividad. En cuanto al helio, podemos ver que el helio es el elemento de la tabla periódica que tiene el punto de ebullición más bajo de todos. Inclusive solidificarlo es supremamente difícil. Hay que bajar demasiado la temperatura hasta muy cercana a los 0 Kelvin y más encima subir la presión alrededor de 2,5 megapascales. O sea, eso es demasiada presión para obtenerlo en estado sólido. O sea, es difícil. Y además el helio líquido tiene unas características un poco inusuales cuando está en estado líquido, cuando la temperatura es tan baja. En cuanto a las propiedades generales, pues podemos ver que todos estos elementos, primero, no arden, no hacen combustión, es el grupo menos reactivo de la tabla periódica, tienen puntos de fusión y ebullición supremamente bajos, lo que indica que las fuerzas de dispersión son los que mantienen unidos a los átomos y que esas fuerzas de dispersión en estado sólido y líquido son supremamente débiles, ¿sí? Porque ni siquiera superan los 0 grados Celsius. O sea, mantener esos átomos se vuelve completamente difícil. Pero vemos una tendencia clara que mientras más grande se va haciendo el átomo, mientras más electrones tiene, pues más fácil se puede polarizar y por ende su punto de fusión y ebullición son más altos. Recuerden que es algo similar a lo que ocurría con los halógenos. En cuanto a la densidad, pues también vemos que la densidad de estos elementos empieza a aumentar cuando bajamos en el grupo y pues esto está relacionado estrechamente pues con su masa molar, pues elementos más pesados pues tendrán una densidad mayor sencillamente. En cuanto a la abundancia vemos que por volumen el porcentaje de estos elementos no es muy alto en la atmósfera de la Tierra, pero sí podemos decir que el tercer componente más importante del aire es el argón. Decimos nitrógeno, oxígeno y de tercera es el argón. O sea, es un gas que podemos decir bastante abundante en la atmósfera terrestre. Aquí, digamos, les muestro una de las principales aplicaciones, sobre todo la del helio, para llenar bombitas, realmente. Pues ustedes se darán cuenta que aquí las aplicaciones pues son más efímeras, son más difíciles de obtener precisamente por su poca reactividad. Si hablamos del helio como tal, digamos que las principales aplicaciones de este elemento radican
en su poder refrigerante. Por ejemplo, para los equipos de resonancia magnética nuclear, algo que ustedes verán con James en química orgánica, que es para la elucidación de estructuras orgánicas, pues el equipo, para mantenerlo en funcionamiento, se requieren muy bajas temperaturas. Y en este caso, el equipo se enfría con nitrógeno líquido, tiene un punto de fusión de 77 Kelvin, pero digamos que para mantenerlo más frío, el nitrógeno se va consumiendo, pero no desciende la temperatura lo suficiente, entonces ese equipo también tiene un contenedor con helio líquido para precisamente refrigerarlo. Por eso digamos que eh, tener un equipo de estos demanda bastante trabajo en el sentido de que los costos de mantención pues son bastante altos y de uso, obviamente. Algo característico de todos los gases nobles es que hacen parte de algo que llaman las luces de neón. No es que solamente se hagan con el gas neón, sino que ese es el nombre que le pusieron independientemente del gas que se utilice. Y la idea es que esos tubos de neón funcionan en que tenemos dos electrodos aquí, en donde se hace pasar una corriente eléctrica de muchos voltios que lo que hace es ionizar el gas que está aquí. El gas ionizado lo que va a tener es una fluorescencia y que va a tener una longitud de onda particular. Entonces este es el color que se obtiene cuando se ioniza el helio, por ejemplo. Como les decía, aquí con estas imágenes de pronto a ver si se ve un poquito más bonito, poner el puntero láser. Digamos que las principales aplicaciones del helio radican en su poder como refrigerante. Entonces aquí tenemos un recipiente criogénico en donde hay helio líquido. Digamos que los buzos también lo utilizan mucho. No sé si ustedes se acordarán cuando hablé del grupo 15 de los tanques de aire. Si nosotros tenemos mezclas de oxígeno y nitrógeno, se puede generar algo que se llama la enfermedad del buzo, precisamente por la relación que hay entre la presión y la concentración en solución acuosa. Mientras el buzo está bajo, pues aumenta la solubilidad del nitrógeno y eso causa problemas cuando llega a la superficie. Por eso siempre dicen que hay que subir lentamente. Pero digamos que eh, los buzos pueden utilizar algo que se llama trimix, que es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y helio, que es, digamos, que lo que utilizan en los tanques para respiración. El helio, pues la solubilidad no es tan buena como la del nitrógeno y no causa esos problemas, así aumentemos la presión. Eh, el helio se utiliza, por ejemplo, debido a su muy baja densidad, ¿cierto? Mucho menos denso que el aire, pues flota el helio, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Queda por encima. Y entonces utilizaban los dirigibles en los globos estáticos. Antes se utilizaba, por ejemplo, el hidrógeno, pero después de una tragedia por allá en los años 30 del Hindenburg, muy famoso, que ha salido en un montón de películas, inclusive en Los Simpson. Entonces el hidrógeno es un gas combustible que hace reacción fácilmente con el oxígeno. Entonces digamos que la tragedia ocurrió por eso. Entonces se ha reemplazado el hidrógeno por el helio en este tipo de maquinaria. Aquí en este par de GIFs muy bonitos hablan sobre la poca resistividad a fluir que tiene el helio líquido. El helio líquido fluye sin resistencia. Inclusive si ustedes lo ven, si lo ven detalladamente acá, aquí esto es un recipiente y si ustedes ven aquí está el nivel del líquido del helio. El helio tiene tan poca resistencia a fluir que él solito, sin necesidad de darle vuelta a este recipiente, solito se encarama por las paredes y cae. ¿Sí? Eso es lo que está mostrando este GIF de acá. Y entonces, en el caso del helio, el helio líquido tiene dos estructuras conocidas, que son el helio 1 y el helio 2. El helio 1 es como un líquido cualquiera, un líquido ordinario, se comporta que fluye y demás, pero cuando la temperatura disminuye por debajo de los 2,2 Kelvin, vean, estamos muy cerca de los 0 Kelvin, esas propiedades del líquido cambian drásticamente. Por ejemplo, el helio 2 es un conductor térmico 10 a las 6 veces mejor que el helio 1, o sea, cambian las características, y mucho mejor que la plata, que es uno de los metales que es de los mejores conductores a temperatura ambiente.
Entonces, digamos que ya las razones de su alta conductividad, eso se salen un poco de mi conocimiento. Eso se raya sobre los aspectos cuánticos que tenemos del material a tan bajas temperaturas. Entonces ya hay que evaluar y estudiar un poco sobre la física cuántica del proceso para tratar de explicar por qué de ese comportamiento. Pero sí es curioso que sea mucho mejor que la plata un gas que en teoría es inerte y que es feliz de la vida y que no tiene nada más. Es interesante. En cuanto al neón, fíjense aquí está la fluorescencia del gas neón cuando se ioniza. Fíjense que el color de emisión del neón es totalmente distinto. Entonces, obviamente, los principales usos del neón radican en esas señales de neón, así se conoce distintivamente este tipo de aparatos, de instrumentos. Es un gas supremamente inerte, pero digamos que la principal aplicación del neón radica en también ser un buen refrigerante. Es inclusive mucho mejor que el helio líquido por unidad de volumen. Entonces, si se prefiere hacer, digamos que procesos criogénicos en donde la temperatura tiene que ser menor a menos 180 grados Celsius, entonces uno puede utilizar nitrógeno líquido, oxígeno líquido, aire líquido, pero los mejores, debido a su tamaño y su punto de fusión tan bajo también, pues de ebullición, perdón, pues entonces es utilizar el neón líquido, mucho mejor que el helio, inclusive. Mejor refrigerante, almacena más el calor por unidad de volumen, los intercambios, mejor dicho. El argón, el argón, por ejemplo, pues es un gas noble, es muy mal conductor del calor, y entonces se utiliza, por ejemplo, en esas ventanas que son dobles, que son ventanas de esas aislantes que valen bastante plata, que son dos paredes de vidrio y dentro de las dos paredes de vidrio se pone el argón, que lo que no permite es que haya transferencias de energía hacia los alrededores. Por eso digamos que se utiliza como un aislante, por decirlo de alguna manera. El argón y el criptón, creo, si la memoria no me falla, bueno, dejémoslo en el argón nada más. Es el gas que se utiliza, por ejemplo, en las bombillas halogenadas. Recuerden, como les decía, en cuanto al bromo y el yodo, es que los bombillitos tienen un filamento de tungsteno que cuando se quema pues se vaporiza. Esa reacción pues libera energía, la luz que nosotros obtenemos de la bombilla. Y digamos que para evitar que la bombilla se ennegree después de que se empiece a depositar el metal sobre la superficie, pues lo que hacemos es poner un halógeno, ¿cierto? Pero ese halógeno está mezclado con un gas inerte. Entonces realmente la gran composición de un bombillo es un gas inerte, con una pequeña cantidad de halógeno para que se dé el ciclo del halógeno y como que la vida útil de ese bombillo perdure. Y además es muy bueno para, de alguna manera, sellar o mantener los documentos históricos, como dice acá, porque el ergon al ser tan poco reactivo, pues no permite que haya una degradación del papel en presencia de oxígeno. Entonces es una manera de quitar el oxígeno del ambiente, poniéndolo en una, digamos que en un contenedor lleno de este gas noble. Digamos que las aplicaciones en medicina del argón radican en láseres, por ejemplo, usados en oftalmología para los de la cirugía refractiva. Entonces se puede utilizar un láser que es de argón. A mí no me han hecho cirugías de eso, ya me han hecho tres, pero no con láser. En cuanto al criptón, digamos que las principales aplicaciones del criptón radican en las lámparas de flash de las cámaras fotográficas, digamos que es el principal uso. Hay muy pocos compuestos del criptón, sobre todo con flúor, pero digamos que sus aplicaciones son bastante limitadas. En esta imagen se muestra la fluorescencia del gas noble criptón. Fíjense que el color ya es bastante diferente. O sea que todas sus fluorescencias, la radiación que emiten, tiene diferente longitud de onda, porque tienen diferentes colores. Algo así como lo que ustedes van a ver con la ley de Beer para la práctica de laboratorio, ¿cierto? En cuanto al xenón, fíjense aquí, esta es la imagen que me representa la fluoroscopía del xenón, la radiación que emite, este color bastante bonito, mejor que los otros, a mi parecer. Digamos que el xenón a escala medicinal se puede utilizar como anestésico,
inclusive mucho mejor que el óxido nitroso que alguna vez les nombré que utilizan los odontólogos para dopar a la gente ahí, para que no sientan la fresa y demás. Pero digamos que el xenón tiene sus ventajas en que se puede eliminar mucho más fácil y como es más inerte, pues no interactúa tanto con el organismo. Entonces digamos que se puede utilizar como anestésico. Pero también se utiliza en la medicina nuclear para la generación de imágenes médicas. Entonces el isótopo de xenón, específicamente el isótopo 133, se usa en imágenes médicas usualmente para detectar cánceres de corazón, de cerebro, pero yo creería que lo más utilizado es de pulmones. Digamos que aspirar este isótopo acá permite, después de hacer una imagen de eso, ver si hay tumores o no en nuestros bronquios, alveolos y pulmones. Digamos que es la principal aplicación que tiene el xenón. En cuanto a sus compuestos, pues hay que caracterizar, por ejemplo, a los clatratos. ¿Qué vienen siendo los clatratos? Realmente no son unos compuestos químicos, sino que los clatratos son como sustancias o moléculas que quedan atrapadas dentro del armazón cristalino de otra molécula. Entonces es muy común, por ejemplo, que si yo tengo un cristal de iónico o cristal o el agua, su estructura cristalina, pues siempre voy a tener unos poros, unas cavidades y en esas cavidades se pueden ubicar otros elementos. Esto es muy común para los gases nobles, se pueden formar clatratos, estas como cárceles para esos elementos en particular. Más bien es una propiedad física y no una propiedad química, porque por ejemplo, si yo guardo o escondo xenón dentro de una estructura del agua, por simple calentamiento yo puedo hacer que el xenón salga de la estructura cristalina del agua. Entonces el clatrato realmente no es un compuesto o una familia de compuestos, sino es cuando quedan capturados estas moléculas dentro de la estructura cristalina de otra molécula, quedan encerrados. Eso es lo que significa este nombre, que es un vocablo derivado del latín, encerradito. Digamos que los más compuestos más comunes que existen del xenón es junto con el flúor y con el oxígeno. Siendo los elementos pues más electronegativos, son bastante reactivos, entonces el xenón puede reaccionar con el flúor para formar fluoruros con diferentes números de oxidación. Vemos aquí el más 2, el más 4, el más 6. Recuerden que también el flúor tiene una tendencia a formar fluoruros en donde el otro elemento tiende a adquirir un número de oxidación bastante alto. Y entonces digamos que las principales aplicaciones de estos fluoruros de xenón radican en la síntesis orgánica. Por ejemplo, cuando se quieren sí, ¿cómo se dice eso? Halogenar con flúor algún hidrocarburo. Entonces fíjense que aquí hay un enlace doble y junto con este material, el difluoruro de xenón, uno puede fluorar ese doble enlace. Digamos que es otro proceso parecido a cuando ustedes quieren halogenar un alcano utilizando como eh, radiación ultravioleta que de alguna manera rompe la molécula del halógeno y permite que ocurra el mecanismo radicalario de formación del alcano. Aquí pasa algo similar. Entonces el fluoruro de xenón y todas estas sustancias se utilizan para fluorar compuestos orgánicos, útil en síntesis orgánica, o para fluorar o obtener fluoruros de elementos con el mayor número de oxidación. Entonces el SF6 aquí donde el azufre trabaja con más 6, yo puedo convertirlo o producirlo a partir del SF4 donde el azufre trabaja con más 4 utilizando el fluoruro de xenón también, porque me permite obtener el fluoruro con el mayor número de oxidación. En cuanto a los óxidos que se pueden generar con el xenón, digamos que los más famosos son el trióxido de xenón, este que está por aquí, y el tetraóxido de xenón. El trióxido de xenón puede reaccionar en medio básico para formar este ion que se llama el ion hidrogenosenato, pero el hidrogenosenato en un exceso de base no es muy estable y se dismuta. Para formar xenón, dismuta es una reacción de desproporción que se oxida y se reduce al mismo tiempo, y para formar este ion que se llama el ion perxenato. Este ion sí es un poco más famoso que todos los demás porque se pueden obtener inclusive compuestos sólidos de este ion con algunos metales alcalinos y alcalinoterrios. Recuerden que debido a que son los más grandes de la tabla periódica como cationes,
tienen esa baja polarizabilidad, tienen una tendencia natural a estabilizar iones, aniones grandes. Entonces solamente existen en estado sólido o se pueden cristalizar los persenatos de metales alcalinos y alcalino terreos. Y tienen la particularidad que son agentes oxidantes supremamente, pero supremamente fuertes. Ustedes hacen el cálculo aquí, el xenón está trabajando con número de oxidación de +8. Eso significa que tiene una tendencia fácil a reducirse, ¿sí? Y entonces inclusive aquí, esto que les muestro aquí con esta ventanita verde, el permanganato es un agente oxidante supremamente bueno. Él tiende a oxidar todo. Además de por sí, según el diagrama de Purvé que nosotros vimos alguna vez, pues el ion permanganato no es muy estable en solución acuosa. O sea que termodinámicamente no está favorecido. Pero inclusive el ion persenato es capaz de oxidar todo el manganeso a permanganato. Entonces fíjense que aquí realmente el manganeso se está oxidando y no reduciendo, que vendría siendo como la particularidad clara. El permanganato es un buen agente oxidante, o sea que se reduce con facilidad. Aquí está ocurriendo el contrario, se está oxidando al ion permanganato. Que significa que esta vaina es un oxidante supremamente fuerte, mucho mejor inclusive que el ion permanganato. Una manera de obtener el tetraóxido de xenón, que es el otro compuesto más común de los óxidos, es a partir de este perxenato de bario en medio ácido con ácido sulfúrico que me forma un precipitado de sulfato de bario y me forma ese tetraóxido de xenón, que es un gas explosivo. Digamos que estos son los dos óxidos más comunes de esos y todos los perxenatos, que son agentes oxidantes bastante fuertes. Pero algo que encontré por ahí en la web me dice que desde el 2007 o en el 2007 se habían identificado unos 500 compuestos de xenón unidos a otros elementos, incluyendo compuestos organocenones, o sea, inclusive unidos al carbono, así como unido al nitrógeno, al cloro, al oro, al mercurio, enlace xenón-xenón, inclusive xenón-boro, hidrógeno, bromo, yodo, berilio, azufre. O sea, realmente la química del xenón es bastante amplia. Que nosotros lo conozcamos o que tengamos muchas aplicaciones, pues realmente no. Solamente tal vez los perxenatos que sí son agentes oxidantes que se pueden utilizar comúnmente con ese fin. Pero realmente las otras aplicaciones se ven un poco más limitadas. En cuanto al radón, como les decía al principio, pues es un elemento radioactivo y digamos que se le achaca que es una de las principales causas de cáncer de pulmón a las personas que no son fumadoras. Obviamente las que son fumadoras tienen otra predisposición, ¿cierto? Pero los que no son fumadores, digamos que las principales causas de tener cáncer de pulmón es, por ejemplo, el radón. El radón se encuentra de manera natural, no podemos hacer nada más, hace parte del proceso de desintegración, como les decía, de átomos más grandes, y entonces es fácil que en una vivienda, pues aquí está la imagen típica de una vivienda en Estados Unidos, de este es como el programa que le gusta a Darcy, ¿cierto? En donde las casas todas están separadas, están en el ambiente y demás. Pues la misma naturaleza hace que se permee ese radón dentro de las construcciones de las casas y lo que hace el radón al ser radioactivo es que puede generar cáncer de pulmón. Sobre todo, como les decía, el radón 222. Eso no significa que el radón así como otros elementos radioactivos, no se puedan utilizar en radioterapia. Se podría utilizar, solamente que de manera natural, sin hacer nada más, una manera de generar cáncer de pulmón es precisamente la exposición natural que tenemos al radón. ¿Sí? En cuanto al oganeson, el oganeson es el elemento más pesado de la tabla periódica, es el último elemento de todos ellos, el que tiene más electrones, es un elemento supremamente inestable, se descompone rápidamente, fíjense, emitiendo partículas alfa en elementos menos pesados, fíjense que aquí hay una diferencia de masa de 4, pero de número atómico de 2, porque una partícula alfa, como se les he indicado, pues simplemente consta de átomos de helio sin electrones, o sea, dos protones y dos neutrones, por eso es que la masa disminuye en 4 unidades y entonces él se desintegra en los otros elementos que se han descubierto también, livermorio, fleborio, copernicio, de los últimos.
por cálculos, todo esto es por cálculos, inclusive también el comportamiento de los otros elementos que hacen parte de los otros grupos, ¿cierto? Los que son sintéticos, todas sus propiedades solamente se estiman y se calculan. Entonces, a partir de los cálculos se dice que el organeson realmente no es un gas como todos los demás, sino que se esperaría que fuera sólido y que su comportamiento no sería tan parecido químicamente porque se espera que el organeson sí sea un poco más reactivo. Entonces, digamos que aquí ya empieza un poco a cambiar un poco la química porque estos elementos de acá, pues según los cálculos ya no se parecen tanto a los elementos de restantes del grupo. Inclusive aquí, como les señalo, el fluorobio es aún más inerte que el oganeson. Inclusive el fluorobio tiene un carácter más particular a lo de los gases nobles que el propio oganeson. Entonces digamos que todo está en discusión. Obviamente el oganeson está ubicado ahí por su configuración electrónica. Recuerden que la tabla periódica está ordenada de acuerdo al número atómico y eso se refleja en la configuración electrónica, pero digamos que todavía está en discusión. Recuerden que hay ideas en el ambiente, en la actualidad, sobre cambios en la tabla periódica, en el ordenamiento, pues esperemos a ver qué sucede. De pronto la organización cambie un poco con respecto sobre todo a estos elementos súper pesados últimamente descubiertos. En el aula virtual les dejé un articulito que habla sobre las diversas propiedades biológicas de los gases nobles inertes químicamente para que le echen una miradita por ahí. Creo que esto lo copié de allá, lo traduje que no me acuerdo. Y dice, se sugiere que los gases nobles como grupo pueden exhibir propiedades biológicas valiosas como la anestesia, caso xenón, mejora del daño isquémico, protección de tejidos antes de un trasplante, propiedades analgésicas y una gama potencialmente amplia de otros efectos útiles clínicamente. Es para que por favor le echen una mirada. Aquí es como les he mostrado con todos los grupos, una base de reacciones químicas que puede sufrir, por ejemplo, el xenón. Entonces ya, eso era todo por hoy. Los gases nobles, un poco más corto el tema. Las aplicaciones, los compuestos y demás pues son más limitados. Y entonces nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias.